Control de la enseñanza en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay muchos temas que podemos encontrar en la vida de este profeta. Es que vaya abriendo su Biblia en el libro de Jonás, la profecía de Jonás, desde el capítulo 1. El día de hoy pretendo abarcar los dos primeros capítulos. Jonás es un libro relativamente corto, tiene 4 capítulos. Y vamos a intentar avanzar en los 2 primeros, pero más que avanzar en la lectura del texto, estamos buscando aprender de la vida de Jonás, ¿verdad? Y estaremos haciendo esas pausas. Es que dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La verdad es que no sabemos mucho acerca de Jonás, ¿sí? Pero vamos tratando de ver qué es lo que sí nos dice la Biblia acerca de él, ¿no? Y esta historia en la vida de Jonás es la historia de un profeta en donde encontramos una tormenta, un gran pez y un gusano. Casi nadie sabemos, ¿verdad?, del gusano. Casi siempre pensamos en un gran pez, inclusive equivocadamente pensamos Jonás y la ballena, ¿verdad? La Biblia no nos dice, y siempre nos acordamos de ese gran pez, pero el énfasis de la vida de Jonás no está necesariamente en el gran pez. Inclusive, ¿sabes qué? Curiosamente, dentro de todo el texto del libro de Jonás, solo 3 versículos están dedicados a hablar acerca de un gran pez. Todo lo demás, no. Entonces, el tema central no es el gran pez. Y entonces dice versículo 2, que Dios le habla, dice, levántate y ve a Nínive. Aquí algo que es muy importante, yo no sé cómo te sientas tú, pero cuando yo veo que Dios le habla a sus profetas a lo largo del Antiguo Testamento, me llama mucho la atención en que es muy claro, no deja lugar a dudas, no dice, pues, ¿sabes qué, Jonás? Pues estaría bueno, yo creo, no dice, ¿sabes qué, Jonás? Levántate. Lo primero que tiene que hacer Jonás es levantarse, pero no lo deja ahí, no, levántate y quiero que vayas a determinado lugar, quiero que vayas a Nínive. Ahora, por si tienes duda, porque tú puedes decir, bueno, ¿cuál Nínive, no? Es como ciertas ciudades en la frontera, por ejemplo, Laredo y Nuevo Laredo. Dirías, bueno, ¿cuál Laredo? ¿El de allá o el de acá, no? Nogales, mi padre nació en Nogales, Arizona, pero hay Nogales, Sonora, ¿verdad? Y de alguna forma, dirían, Nínive, aquella gran ciudad. Entonces, fíjese cómo está diciendo la acción. Primero, levántate, quiero que vayas a ese lugar. Es bien claro la ciudad que está hablando. Y pregona, quiero que hagas esto. Quiero que pregones contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, como le decía, ¿qué específico, qué claro es la instrucción de parte de Dios? No podría decir, Jonás, no te entendí, ¿me lo repites? Está muy claro, ¿verdad? Y Nínive, dicen los expertos, era una ciudad grande, impresionante. Era considerada la capital del imperio asirio en aquel entonces. Ubicada, aunque ahorita no existe, ubicada en lo que ahora es Irak. Ahí en ese país, ahí se encuentra. Dicen los historiadores que los muros que rodeaban Nínive eran tan anchos que podrían caber como, imagínense, 3 carriles de una carretera, de una calle. 3 carruajes podían circular al mismo tiempo en la parte de arriba, precisamente de lo impresionante, de lo anchos que eran los muros. Inclusive las calles principales, sobre todo la calle principal, dicen los expertos, medía más de 30 kilómetros. Imagínense una ciudad de 30 kilómetros mínimo, que su calle principal es lo que abarca, ¿no? Y también era conocida, lo dice Dios, pero también los historiadores, conocida por su gran maldad y su pecado. Ahí dice Dios, ha sumido su maldad delante de mí. Ahora, ante la instrucción específica, sorpresivamente, ¿qué es lo que hace Jonás? Versículo 3. Obedeció a medias. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo? Me dijiste que me levantara, ya me levanté. Y entonces dice, se levantó, pero no para Tarsis, no para Nínive, sino para huir de la presencia de Jehová.
a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se levantó para huir, podríamos decir, se levantó para pretender huir de la presencia de Dios, ¿sí? En pocas palabras, Dios lo está enviando. ¿Se acuerda con aquel profeta que dice, heme aquí, envíame a mí? Bueno, como si Jonás dijera, heme aquí, envíalo a él. A mí no, o sea, yo no voy. Envíalo a él, yo no voy, ¿no? Y yo digo, me pregunto, ¿has tratado de huir de Dios? ¿Has tratado de huir de Dios? Y ¿sabes a qué me refiero? No que te la andes jugando a las escondidas, pero que escuchaste por ahí un sermón, que el pastor Enrique predicó el domingo y Dios te dijo algo. O leíste la Biblia cuando la leíste, ¿sí? Y hubo un pasaje que llegó, o recibiste un consejo, ¿verdad? Y no quieres hacerlo. Como si pudiéramos escondernos de Dios. Como si pudiéramos engañarnos o engañarlo a Él. Jonás no quiso ir a Nínive. Ahora, ¿por qué no habrá querido ir? Realmente dices, bueno, pues era un profeta. Ni siquiera le está diciendo, ¿sabes qué, Jonás? Ve, quiero que te pongas de chef o de cocinero. No digo, vete y te quiero que estés de carrocero y que arregles carros. No digo, quiero que estés de abogado, de médico, de enfermero. Le está diciendo, ve y haz tu oficio, eres profeta, quiero que vayas y profetices. ¿Qué es lo que pudiera estar deteniendo a Jonás? Y podemos hacer muchas conjeturas del por qué Jonás no fue. Por ejemplo, pudo haber sido por miedo. A lo mejor decir, oye, si me estás diciendo que es un pueblo de mucha maldad, yo no quiero ir. ¿Qué tal si me asaltan? ¿No? O a lo mejor indiferencia, decir, ay, oye, no tengo ganas de andar convirtiendo a nadie, ¿no? De alguna forma. O también pudiera ser coraje, enojo. No sé, al final de cuentas, los ninivitas eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Eran pueblos enemigos. Es que podía decir, ay, ¿tú crees que yo voy a ir con mis enemigos? Los ninivitas eran malos, crueles, despiadados. Estaba leyendo el comportamiento de los ninivitas en ese entonces. Mire, era tan gráfica la descripción que me limité. Dije, ni lo voy a transcribir, ni lo voy a poner para comentárselos de cosas tan atroces de cómo eran los ninivitas con la gente y más en la guerra. Yo creo entonces que más bien Jonás quería que los ninivitas no se convirtieran para que Dios los castigara. Ha dicho, si yo voy, se van a convertir, y si se convierten, Dios no los castiga. Pero si no voy, no se arrepienten y Dios los castiga. Eso sí me gusta, ¿no? Yo me imagino, no sé, no nos dice. Yo creo que eso era, y porque él sabía bien que si iba y anunciaba, mire, Jonás, y podemos notar muchas cosas, Jonás conocía bien a Dios y conocía bien las escrituras de aquel entonces. Lógicamente, se estaba escribiendo el Antiguo Testamento en esos tiempos apenas. Pero había porciones como los Salmos que ya estaban hechos a realidad. De alguna manera yo creo que se lo sabía. Inclusive, adelante en Jonás 4:2, mire uno de los, lo vamos a ver más adelante, pero mire el reclamo que hace, lógicamente, Jonás, y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En pocas palabras, yo sabía que los ibas a perdonar. O sea, Jonás dice, si voy, se van a arrepentir, y Dios los va a perdonar y yo no quiero que los perdone Dios. Eso es realmente lo que yo creo que movía a Jonás. Él sabía bien que Dios los iba a perdonar. Conocía a Dios. Aquí está, dice, te conozco, ya sé que así eres, ¿no? Yo creo que en el fondo quería Jonás que Dios los destruyera, que se los acabara. Y a veces yo creo que puede sucedernos a nosotros, con ciertas personas que a lo mejor te han ofendido, te han lastimado, te han hecho daño. Un vecino a lo mejor, que se vaya al infierno. Sí. No le voy a hablar de Cristo, ¿no? Un amigo, un jefe, el patrón, ¿verdad? O a lo mejor un empleado, ¿no? Espero que no con tu esposo ni tu esposa, ¿verdad? Pero así como que mejor que se vayan al infierno, no les voy a decir nada, ¿no?
Y Jesús inclusive nos ha dado órdenes específicas en el Nuevo Testamento, en la famosa Gran Comisión, ahí en Mateo 28, versículo 19, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden, no una sugerencia. No es sugerencia. Por eso inclusive le llaman la Gran Comisión, ¿verdad? Y muchos dicen, en realidad la hemos convertido en la Gran Omisión, porque no lo hacemos, ¿sí? Esto debemos estar haciendo, ir y predicar. Claro, no vamos a predicar como Jonás. Los tiempos son diferentes, las condiciones son distintas. No tenemos que pararnos en la calle con un megáfono y gritar el mensaje de salvación. No creo que sea el método efectivo. Sí admiro esas personas que tienen la entrega, la pasión, ¿verdad? El valor, el arrojo para hacerlo. No creo que sea un método efectivo, es mi opinión. Pero sí admiro a esas personas que tengan esa entrega, esa pasión por Dios, al grado de poderse parar en una calle y decirte, recibe a Jesús, recibe a Cristo. Cristo viene otra vez. Digo, qué increíble. Pero tenemos muchas formas en las que podemos predicar. Pero creo yo que en muchas ocasiones ni siquiera es tanto que tengamos un deseo de que se vaya al infierno la persona. ¿Sabe qué es lo más triste del asunto? Indiferencia. Creo que es más peligroso que no nos importe. Yo he platicado con ustedes que en una ocasión me tocó ver hace mucho tiempo una película en donde precisamente tenían unos ¿cómo se dice? Unos ladrones, unos sicarios tenían secuestrada una familia y los maltrataban mucho mientras los tenían secuestrados, y una de las hijitas de la familia, una adolescente, le dijo a uno de los secuestradores, ¿por qué nos odia tanto? Y le contestó el secuestrador, no te odio, simple y sencillamente no me importas. La indiferencia creo que a veces puede ser más mortal que el enojo o el coraje. Porque de menos el coraje a lo mejor nos hace hacer algo, pero la indiferencia, la insensibilidad, ¿verdad? Y no podemos ser indiferentes a tanta gente que sin Cristo y mueren se van a ir al infierno. ¿Se acuerda? El tema anterior estuvimos hablando mucho en el Señales de los Últimos Tiempos de la urgencia de accionar para llevar a otros a los pies de Cristo. Vámonos al versículo 3, Jonás 1:3, se dirige en dirección contraria. Se levanta Jonás para huir de la presencia de Jehová y va a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y como decíamos hace rato, nunca podremos escapar de Dios. Hace algunos domingos, en el sermón tocábamos el tema precisamente de la omnipresencia de Dios. ¿Se acuerda? Hablábamos de eso y citábamos el Salmo 139. Y ahí en el versículo 7 en adelante, Salmo 139, 7, precisamente dice el salmista. Y esto yo creo que lo ha de haber leído en su momento Jonás. No sé. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Podríamos decir, y si tomare una barca, una nave para irme a Tarsis, ahí estás tú, ahí estás tú. ¿Qué estaría pensando Jonás? Ahora nos dice que halló una nave, esto quiere decir que la andaba buscando, ¿sí? No andaba buscando. Fue intencional, no fue casualidad, ¿sí? Pero no sé si te has fijado, a veces le damos muchas vueltas a un asunto para justificar nuestras acciones. No sé si te has fijado, como que pues es que ya estaba de Dios. Esa expresión la tenemos mucho. Ya estaba de Dios, ¿verdad? No sé, que pude haber dicho, es que mira Dios, si encuentro una nave, cuando llegue ahí, encuentro una nave que me lleve a otra parte, que no sea a Nínive, quiere decir que tú quieres que me vaya a otra parte y no a Nínive. Y hoy la encontré.
Ay, entonces tú de seguro quieres. Porque de alguna forma yo creo que había cierto autoengaño en Jonás. Está como ese varón cristiano de otra iglesia, no de esta, que se propuso a estar a dieta, ¿verdad? Y era así como nosotros, las donas eran su debilidad. Y había una tienda específica de unas donas, así como las de Krispy Kreme, ¿verdad? Allá, híjole, bueno, ya se me hizo agua la boca, déjame tomar agua. Y entonces, en una ocasión, dentro de su dieta, para poder bajar de peso, iba manejando y se le antojó una dona y dijo, bueno, Dios, vamos haciendo una cosa. Voy a ir a la donería, no, panadería o lo que sea, no, bueno, a la tienda de las donas voy a ir. Si encuentro un lugar enfrente de la panadería, es que quieres que me compre una dona. Entonces llegó y después de la 10ª vuelta encontró lugar. Yo creo que así somos en muchas ocasiones. Y tú y yo debemos cuidarnos de no ir en dirección equivocada, porque al final de cuentas, como Jonás, vamos a sufrir las consecuencias. Descendió a Tarsis, se sube a la nave y luego desciende al sótano, si es que se le puede llamar, de la nave. Y luego desciende al fondo de la mar y luego desciende al vientre de la ballena, o en este caso del gran pez, ¿verdad? Descendió, ¿verdad? Y así, y te diría, andas huyendo de Dios. Estás en pecado, en rebelión que debes lógicamente dejar. Mire, algo que me sorprende es que todavía para poder huir de las instrucciones de Dios, Jonás tuvo que pagó su pasaje. No le salió gratis. Mire, mi hermano, alejarnos de Dios nunca va a venir sin un costo asociado. Y no nada más dinero, sino de todo tipo de consideraciones o consecuencias, ¿verdad? Pero sigamos leyendo, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. Me gusta cuando aparece la palabra pero, ¿verdad? Todo está sucediendo, pero Dios, ¿sí? Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjese que me gusta mucho también ver que Dios fue el que hizo levantar ese gran viento, que provocó una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjese nada más. Es Dios el que está enviando la tormenta. Y yo creo que de alguna manera todos enfrentamos tormentas en la vida. Si no es que a lo mejor estamos enfrentando una ahora. Y Dios o las envía o las permite. Número 1, puede ser para protegernos. A veces una tormenta puede provocar, y tormenta me refiero a un problema, una circunstancia en la vida, a lo mejor una noticia desagradable, una pérdida del empleo, o una enfermedad, o un problema familiar, o un problema económico, no sé, que envía esa tormenta para protegernos, porque a lo mejor íbamos en un sentido equivocado, y la tormenta la envía y nosotros entonces cambiamos o enderezamos el rumbo. O también puede permitirla o enviarla para perfeccionarnos, para que maduremos, para que crezcamos. Pero también puede enviarla o permitirla para corregirnos. Para corregirnos. Hebreos 12, ahí siga teniendo su dedito en Jonás, pero vamos a Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Nos habla de la corrección de Dios. Y dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire, porque el Señor, al que ama, disciplina. Esta palabra está medio fuerte. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, esta palabra está dura, ¿no? Entonces sois bastardos. Digo, no, entonces mejor disciplíname Dios, yo quiero seguir siendo tu hijo. Por otra parte, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, nuestro Padre Celestial,
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos disciplina, nos beneficia, las tormentas nos moldean, nos protegen, nos maduran, nos corrigen. Versículo 5. Y dice que los marineros tuvieron miedo. Los marineros tuvieron miedo, pues ni que estuvieran. Los marineros estaban en el mar, ¿verdad? Y tuvieron miedo. Y cada uno, fíjense, clamaba a su Dios con minúscula. Y entonces dice que echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ahora, otra vez un pero. Fíjense los contrastes. Pero Jonás había bajado, se fija, sigue bajando, al interior de la nave, y luego sabe que me gusta la expresión así medio agresiva, y se había echado a dormir, porque pudo haber dicho, y se quedó dormido, ¿verdad? Así se durmió un ratito, una siestecita, ¿no? Dice, se echó a dormir, hasta parece como si ni que fuera perro, ¿no? Se echó, ahí sí, échate. O sea, ¿qué está haciendo Jonás? Se echó a dormir. Fíjese, está yendo en contra de la voluntad de Dios, están experimentando una gran tormenta, los expertos marineros están teniendo miedo y Jonás está dormido. A veces nos envolvemos tanto en nuestra desobediencia que perdemos los detalles del riesgo que estamos corriendo por seguir en nuestra necedad, por seguir en donde estamos, ¿verdad? Y muchos así andan. Inclusive ahí precisamente en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 nos dice, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, inclusive dice el versículo 16, Efesios 5:16, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No nos damos cuenta de la seriedad cuando estamos dormidos, o al revés, no vemos la seriedad y nos dormimos. ¿O no te ha pasado que a veces ante ciertos problemas mejor te duermes para no acordarte? No siempre se puede dormir cuando estamos en problemas, pero hay personas que logran dominar, se duermen para a ver si cuando se despierten ya el problema se fue. Pero estamos dormidos ante nuestro comportamiento y dormidos ante nuestra responsabilidad de hablar de Jesucristo allá afuera. Recuerdo un cantante cristiano que yo seguía muy de cerca, hace muchos años, falleció en un accidente de avión, pero él decía, el mundo está dormido en la oscuridad y la iglesia no lo puede combatir porque está dormida en la luz. Y yo creo que este es un mal de muchos cristianos, dormidos, y no queremos reconocer. ¿Sabe qué he observado? Y lo digo por mí, yo no acostumbro llamarte en la madrugada, ¿verdad? Pero lo digo por mí, de repente suena el teléfono a altas horas de la noche en la madrugada y me dicen, pastor, perdón, ¿estaba dormido? ¿Y sabe qué contesto? No. Y digo, ¿por qué digo mentiras? Me da pena, pero no estaba dormido. ¿De veras, pastor? Sí, de veras. Y digo, ¿por qué estoy mintiendo? Sí estaba, pues, ¿qué esperabas? A las 3 de la mañana, ¿sí? Me doy a entender, pero creo que así somos. No, yo no estoy dormido, pastor. Y no me refiero dormido físicamente, sino dormido espiritualmente, dormido en apatía, ¿verdad? Debemos despertar, salir de nuestro letargo, salir de la vida que nos tiene atados, esa vida de compromiso, de pecado, de hábitos que no están produciendo nada bueno, y también salir de ese letargo donde no estamos preocupados por nadie en nuestro entorno. Y no debemos ser como Jonás. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con alguien acerca de Jesucristo? ¿Cuándo? Tenemos que estar tan sensibles. Mire, fíjese que le voy a platicar una anécdota que yo hace tiempo compartí con ustedes un tema que titulé Citas divinas en nuestras agendas diarias. Y me refería al hecho de que yo puedo tener mi agenda diaria todo listo. Yo soy muy organizado, a mí me pita todo a tal hora, y soy así estructurado, voy siguiendo mi agenda como está. Y me doy cuenta que Dios irrumpe mi agenda, me mete una cita divina ahí, así como mételo ahí, así como cuando vas a una dependencia y tienes una palanca y te meten al frente, ¿verdad? Aquí no sucede en México, ¿verdad? Sucede en otros países, pero
Pero de alguna manera, creo que viene y ajusta nuestras agendas y he practicado desde hace años eso. En la mañana me levanto y le digo, Dios, esta es mi agenda, pero irrúmpela todo lo que quieras. Y pues fíjese que tenía yo que recoger un documento en un negocio. Era una hoja que tenía que recoger. La persona que me había dicho que me iba a dejar ese documento en un determinado lugar, me mandó a través de los medios electrónicos su ubicación y dijo, aquí estoy dejando el documento, aquí venga y pregunte por fulanita, que es la secretaria, ahí le voy a dejar el sobre con el documento. Perfecto. Se me hizo muy fácil, voy con María Elena y ahí vamos por el rápido por el documento, porque está muy lejos, y ahí vamos y cuando llego, pues hay muchos edificios y oficinas y digo, ¿cuál de todos? Por más que le busco, pues no sé, y como no sabía cómo se llamaba el negocio, y dije, ¿sabes qué? Le dije, Mena, me voy a meter y voy a empezar a preguntar. Y entonces llegaba a un local, oiga, ¿aquí no trabaja fulanita? No. Y así, oiga, ¿aquí no trabaja menganita? No. Y así yo pregunto y iba al segundo piso porque no sabía dónde era. Mientras yo le preguntaba al hermano, oye, ¿cuál es el domicilio o el número de oficina o qué? Le pedía más datos, no me contestaba. Ya me estaba dando por vencido, iba de salida, dije ya. Y de repente encuentro un hombre que va entrando, oiga, le digo, ¿usted no sabe si por aquí trabaja fulanita? No, aunque me suena un nombre parecido, pero, a ver, mire, pregunte aquí. Y me asomo, y de repente a la hora que asomo la cabeza, era una mujer que estaba ahí y dice, pastor. Se quita del mostrador la mujer y llega corriendo, me abraza y dice, viene con su esposa así, y se sale corriendo y abraza a mi esposa. Y dice, estaba ahorita orando, diciéndole a Dios, Dios, me siento sola. Entonces está impresionada la mujer porque le está pidiendo a Dios, ¿sí? Y dice, y me manda a mis pastores. ¿Cómo debemos estar sensibles? Miren, ni siquiera pues no, yo lo planeé, estaba yo sintiendo, pobrecita mujer, estuve en oración. No, nada, no estaba haciendo nada. En la mañana nada más le digo a mí, es una costumbre que tengo, Dios, irrumpe mi agenda diaria con tus citas divinas, es todo lo que le digo. Y vaya que irrumpe tantas veces como no te puedes imaginar. Y yo quiero invitarte a que eso hagas. Dile, te doy permiso, Dios, que irrumpas. A lo mejor eres muy desorganizado en tu agenda. No importa, tú irrúmpemela, Dios. Aunque sea desordenada, pues desordénamela más. Pero yo te invito a que hagamos eso, que sobre todo para hablar de Cristo a alguien. Hay tanta gente necesitada como no tienes idea. No tienes idea. Bueno, pero regresemos a la tormenta, porque si no me estoy desviando, aunque vamos bien en tiempo, ¿no? Me sorprende que los marineros tuvieron miedo. ¿No te sorprende a ti? Porque yo tenga miedo, pues bueno, pero un marinero, se supone que ellos eran expertos. No creo que haya sido la primera tormenta, ¿sí? Y dice por ahí un dicho mexicano que dice que el miedo no anda en burro. No, la verdad no entiendo muy bien a qué se refiere, ¿no? Yo no sé qué tienen que ver los burros con todo esto, ¿no? Pero dicen que el miedo no anda en burro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estos marineros hacen? Tienen miedo, dice que tuvieron miedo. ¿Qué hacen? Claman a su Dios. Claman a su Dios. Y ¿sabes qué, mi hermana? En las tormentas todos buscamos a Dios. ¿Te has fijado? Tarde o temprano buscamos a Dios. Los dioses de estos marineros no son dioses verdaderos, ¿sí? Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que aún y cuando claman a su Dios, hacen lo que tú y yo también hacemos. Echaron los enseres, echaron la carga al mar para aligerar la carga en la nave. Están de alguna manera recurriendo a sus propios esfuerzos y creo que eso hacemos tú y yo. Primero recurrimos a nuestros propios esfuerzos, a nuestros propios recursos y al último a Dios. Lo hemos platicado cuando hablamos de la oración. Después de todo lo que pues ya no me queda más que pues orar, ni modo. Cuando eso debió haber sido el primer acción, ¿verdad? Jonás 1:6, y el patrón de la nave, el capitán, ¿verdad? Lo encontró dormido, ¿verdad? Fue lo que vimos, estaba echado a dormir. Y le dijo, miren nada más, ¿qué tienes, dormilón? Se echó a dormir y el otro le dice, dormilón, levántate, mire, y clama a tu Dios. Quizás Él, porque los nuestros no, tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estos marineros expertos estaban pensando que iban a morir. Fíjese nada más.
Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó nada más y nada menos que en Jonás. Yo no sé si un voladito, ¿verdad? Si son muy mexicanos, un voladito, cara o solo, ¿cómo dicen? ¿Sí? O a lo mejor ha visto también ese que, como los palitos, y que el que le toque el palito más corto, creo que es, ¿verdad? El más corto es el que pierde. Yo no sé qué tipo de suerte echaron, pero al final de cuentas, Jonás. ¡Ay, Jonás! Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Fíjese todas las preguntas que le hacen. Y él dice: yo soy hebreo. Soy hebreo y temo a Jehová. Ay, nanita. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es como para decirle: Jonás, ¿de veras lo crees? Entonces, ¿por qué estás corriendo? ¿Por qué estás huyendo? Versículo 10. Y aquellos hombres temieron. Ahora fíjese, dice que les dio miedo, que tuvieron miedo a la tormenta. Ahora dice que temieron sobremanera, o sea, más que a la tormenta, ¿sí? Más que a la tormenta. El Dios poderoso, Dios de milagros y señales, miedo. Sobre todo si no eres su hijo. Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Temieron sobremanera. Ahora se suponía que Jonás conocía bien a Dios. Y parece que los ateos le tienen más miedo a Dios que Jonás. Dice nada más que curioso. Jonás le consta, sabe de lo que es capaz Dios. Y los ateos le tienen más miedo que el mismo Jonás. Están reconociendo el poder de Dios. A veces, no sé si te has fijado, pareciera como que en lo práctico la gente inconversa cree más el mover de Dios que nosotros mismos, y más cuando se trata de un problema personal. Esto es un estudio, esto es un caso verdadero, una situación verdadera. En una ocasión, en un pueblito en los Estados Unidos, estaba en ese pueblito un empresario, empezó a construir un bar, una cantina, un antro, enfrente de una iglesia, la iglesia más grandecita del pueblo. Los cristianos, los miembros de la iglesia, empezaron a meter sus reclamos, sus quejas, sus denuncias, y el gobierno no estaba haciendo nada. Cuando se dieron cuenta que no podían lograr nada, empezaron a orar y se anunciaron campaña de oración para que Dios detenga la construcción de ese antro enfrente de nosotros. Y dice la noticia que como una semana antes de que el antro quedara inaugurado, estaba lloviendo muy fuerte y vino un relámpago, un rayo, le pegó a la construcción nueva del antro y se incendió. Se consumió en un 2x3. Y entonces el dueño fue ante las autoridades y puso una demanda en contra de la iglesia. Y les dijo: vengo a demandar a la iglesia porque ellos fueron los culpables de que se quemara mi antro. Ahora ellos me pagan porque ellos estuvieron orando, Dios les contestó y mis instalaciones se quemaron. Y la iglesia presentaba a sus abogados diciendo: no es cierto, no es cierto. No es cierto. Y finalmente el juez declaró: este es un caso muy raro. Por un lado tenemos un cantinero que cree en los milagros de Dios y una iglesia que no cree. Y yo creo que debemos tener mucho cuidado con esto. Versículo 11, Jonás 1:11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, fíjese, ya de por sí estaba tremenda la tormenta. Dice, el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió:
tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Miren lo que dice Jonás, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira, nada más. Ni siquiera podríamos decir que Jonás está diciendo, no, yo quién sabe por qué habrá sido, ha de ser la naturaleza, madre naturaleza, o Dios no sé por qué. No, esto que estamos pasando, lo estamos pasando por mi culpa, porque yo estoy en rebeldía. Y esto también nos lleva a una actitud nuestra cuando estamos en pecado. Así como estamos conscientes o a lo mejor inconscientes de que por nuestro pecado toda la familia o mis amigos o la iglesia o nuestro entorno se está viendo afectado porque yo continúo en mi pecado. Y está diciendo, pues échenme. Y ¿sabe qué me sorprende todavía? Como que pareciera que los marineros demuestran más fe. Porque a pesar de eso ellos siguen confiando o recurriendo a sus propios esfuerzos porque siguen luchando, tratando, dice el versículo 13, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Se fija? La tormenta. Y ya no queda otra cosa, como le decía hace rato, más que recurrir a Dios. Versículo 14, Jonás 1:14. Entonces, pareciera que diría, cuando ya no había ninguna otra cosa que hacer, entonces oraron, ¿sí? Clamaron a Jehová y dijeron, ahora, ¿quién está orando, Los marineros inconversos. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Miren nomás si no están reconociendo al Altísimo Dios. Versículo 15. Y tomaron a Jonás, no sé si le hicieron así como, ¿no? Y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Sabe qué me sorprende? En cuanto lo echan, el mar se aquieta. Que yo sepa, las tormentas no paran así, como que va, ya está calmando, ¿verdad? Ya va bajando. No, imagínate, yo creo que casi en cuanto tocó el agua, se paró todo. Era una gran tormenta, estaba arreciando, iba en aumento, y de repente se acabó. Digo, vaya manera milagrosa de manifestarse Dios, porque para mí, y yo creo que también para ti, las tormentas no se aquietan de inmediato. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres, miren nada más, a Jehová con gran temor. Y ofrecieron a Jehová e hicieron votos. Dice nada más, aún en la desobediencia de Jonás, está viendo testimonio sin querer. Y algo que nos muestra aquí es que tiene que haber un sacrificio. Nos empieza a apuntar hacia la salvación en el sacrificio de Jesús. Tiene que morir alguien para que los demás no mueran. ¿Sí? Fíjese que había un amigo cristiano que se había alejado de Dios. Había entrado con mucho entusiasmo y de repente dejó de venir a la iglesia, dejó de leer la Biblia, dejó de orar. Se había ido apartando poco a poco y platica que en una ocasión iba caminando en la playa con otro amigo y de repente vio pasar una persona así de la nada, pero esa persona que pasó traía una Biblia y le vino a su memoria. Y le empezó a platicar a su amigo que era inconverso. Le dice, fíjate que sabes que yo era cristiano. Yo iba a la iglesia, yo leía la Biblia, lloraba y platicaba con Dios, encontraba paz, le empezaba a platicar todo, le empezó a platicar lo que había experimentado cuando estaba cerca de Dios. Y el hombre, y le dijo, ¿sabes qué? Entonces voy a regresar. Y el amigo le dijo, ¿sabes qué? Yo voy contigo, yo quiero ir también. Aún estando nosotros alejados, como Jonás, podemos atraer a la gente hacia Dios, ¿sí? Yo creo que eso es lo que le sucedió a Jonás. Ellos temieron a Dios, aunque Jonás andaba apartado. Versículo 17. Otra vez ese pero que me encanta. Pero todo eso, o sea, imagínate, lo aventaron al agua, ya está en el agua, hasta no sé si sabía nadar Jonás, la verdad no sé. Fíjense que no nos dice, que de hecho empezó a hacer un nadadito de crawl o de mariposa o de... No sé si se empezó a hundir porque no sabía nadar, no sé, no nos dice.
Nada más dice, pero Dios, Jehová, tenía, mire, ¿sabe qué me encanta? Prepara. ¿Sabes que Dios no improvisa? No dice, en ese momento lo preparó. ¿Sabe qué me gusta? Ya lo tenían preparado, así como, preparado un gran pez. ¿Y para qué lo tenía preparado? Para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es que la palabra preparar es intensa en el hebreo aquí. Asignar, constituir oficialmente, preparar. Y vuelvo a decir lo que dije hace rato, no dice ballena, dice un gran pez. Ahora, yo no sé, a lo mejor era una ballena, pero era un gran pez. Es más, ¿sabe qué me gusta pensar? Que es un pez que a lo mejor no hay otro pez como ese, pero Dios lo preparó. Es que Dios tenía preparado un pez para él. A lo mejor nunca más volverá a ver un pez como ese. Yo no sé por qué, no, si empiezan a hacer conjeturas, es que hay unos peces donde podría ser que tú si te metieras y te tragara, empiezan a hacer las conjeturas científicas. Mi hermano, yo creo que dice que preparó un gran pez, insisto, a lo mejor es un pez que ya no existe. A lo mejor es una especie que nomás hubo un ejemplar, no sé, no nos dice la Biblia. Lo que sí nos dice es que Dios tenía preparado un gran pez. Yo digo que, no sé, me gusta pensar, si hubiera sido una ballena, hubiera dicho, tenía preparada una ballena. Yo creo que preparó exclusivamente un pez, me lo imagino así, no sé. El chiste es que Dios lo preparó. Eso es lo que sí me importa. Increíble. ¿Pero cómo podrá ser un pez tragándose a Jonás? Este es el sentido inverso del sushi, ¿no? Hombre comiendo pez, aquí es pez comiendo hombre, no sé, crudo. Difícil, ¿te acuerdas de ese programa? Difícil de creer, no sé. Difícil de creer, ¿no? He platicado con ustedes una anécdota de una niñita que estaba platicando con un anciano ateo, la niñita cristiana estaba platicando con un señor grande que no creía en Dios y le dice, ¿tampoco crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, y todo lo que dice ahí es verdad, sí. ¿A poco crees en los milagros y todas esas historias extraordinarias? Sí, Señor, le decía la niña. Entonces, de seguro has de creer que la historia de Jonás fue verdadera, ¿verdad? Claro que sí. A ver, explícame, ¿cómo es posible que un pez se haya tragado a Jonás así nada más? Explícamelo. Y la niña dice, yo no sé. Lo que voy a hacer es que el día que esté en el cielo, pues le voy a preguntar. Y dice el viejito, ¿y si no está en el cielo? Entonces le preguntas tú. Ay, sí, porque yo voy a estar allá. Yo voy a estar allá. O sea, que nada mude tu fe. Que nada cambie tu fe. Decía el autor Campbell Morgan, decía, la humanidad se ha pasado el tiempo buscando el gran pez y se han perdido en ver el gran Dios. Hemos estado tan concentrados en los detalles que nos perdemos de la realidad de que tenemos un gran Dios. Inclusive, es una historia tan verdadera que Jesucristo mismo avala la historia. En Mateo 12, creo que sí es 12:40. ¿Me ayudas por ahí? ¿Sí es 12:40? Sí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, mira, lo dice Jesús, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y el que sigue? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es una historia verdadera, no es un cuento, no es una parábola, ¿sí? Es una historia verdadera, una historia verdadera. Capítulo 2, versículo 1. ¿Y sabe qué me sorprende? Mire cómo empieza, dice, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo oró Jonás? Después de 3 días y 3 noches. Oiga, este está pero necio, ¿no? Yo creo que a veces así somos. Después de 3 días y 3 noches adentro del vientre de un pez, entonces oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mira, mi hermano, ¿sabes que estaba observando y lo vamos a ver el próximo miércoles? Tardó más tiempo Jonás en arrepentirse y clamar a Dios que lo que tardó la ciudad de Nínive en arrepentirse. Fíjense nada más, que increíble. Me impresiona. Ahora sí, después de todo lo que pasó, ahora sí ora. Yo no sé si Jonás pensó que se iba a ahogar y ya, como diciendo, me muero y se acabó, ya no tengo que ir a Nínive. ¿A dónde huiré de tu presencia? Jonás oró, eso me gusta de la oración.
Jonás está en el vientre de un gran pez y eso me gusta. No estar ahí, pero podemos orar en todas partes. No importa dónde estés. No importa la hora que sea. No importa qué estés haciendo. Podrás ir caminando, corriendo, manejando. No cierres los ojos cuando manejes, pero podemos orar en todo momento, en cualquier. No importa si estás hincado, parado, de rodillas, con las manos arriba, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, con las manos unidas, con las manos abiertas, como tú quieras, ¿verdad? Hincado, sentado, brincando, pero podemos orar. Jonás oró desde el vientre del pez. Y mira lo que dice, vamos leyendo la oración de Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová. Podrías decir, después de 3 días y 3 noches. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esto me implica que yo ha de haber estado batallando. A lo mejor las olas lo movían antes de que se lo tragara el gran pez. Y entonces dije, desechado soy yo de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Qué oración tan impactante, ¿verdad que sí? Inclusive estaba viendo comentarios. ¿Sabe que encontramos en esta oración 8 citas a Salmos? 8 citas, o sea, toma 8 veces cositas de los Salmos, porciones, expresiones, frases de los Salmos. No sé, es una oración escritural, es una oración bíblica. Se sabía los Salmos de memoria. Mi hermano, la oración usando la palabra de Dios no es para recordarle a Dios lo que dijo, es para recordarnos a nosotros mismos lo que Dios ha dicho con respecto a nosotros mismos. Y por eso es que tú y yo tenemos que practicar y ejercer la bendición de poder orar utilizando las escrituras. Agarra la palabra de Dios y lánzala en tu oración. Y finalmente, versículo 10, Jonás 2:10. Mandó Jehová. Yo recuerdo cuando era niño veía unas caricaturas que eran Aquaman. Digo, yo sé que usted no porque estaba más joven, ¿verdad? Pero Aquaman podía con la mente dirigir a los peces, ¿verdad? Así, imagínense, preparó un gran pez que se lo tragara y luego manda al pez y no es Aquaman. Es mi Dios poderoso, ¿verdad? Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vómito como que no es nada agradable, ¿verdad? Fíjense que cuando mis hijos estaban chicos, yo podía cambiarles un pañal y no tenía ningún problema. Pero si se vomitaban, ¿sabe qué? Junto con ellos vomitaba yo. Ahora imagínate a Jonás. Yo no sé cómo habrá salido así. No sé, a lo mejor alguien como tú, como doctora, ¿cómo serán los jugos gástricos? No sé si están babositos o líquidos. Yo no sé cómo serán, ¿verdad? Pero así me lo imagino, así como todo, como con una mezcla babosita, así a lo mejor le quemó el ácido. Dicen algunos que a lo mejor ya andaba así como manchado de la piel, porque los jugos gástricos de la ballena, a lo mejor, del pez grande, le quemaron, no sé. Es más, yo he platicado con ustedes, ¿verdad? En una ocasión que me acuerdo que tenía que llevar a Marilena a un retiro de matrimonios y de regreso, no fuiste conmigo, Jorge, y de regreso dije voy a la langosta y me paré y me tomé una langosta y tenía que recoger a una de nuestras hijas, a Claudia, y dije huelo mucho a langosta. Qué pena, no por ocultarlo, pero por qué pena. Y me acuerdo que me paré en un Oxxo y compré de esos aceititos y cremitas y pastillitas y chicles y de todas maneras, y cuando se sube Claudia me dice, huele a pescado.
Así, imagínate a Jonás así, ¿a qué huele? ¿A qué huele? No sé. Yo me imagino que Jonás olía a pescado. Qué difícil es quitárselo, como la birria, ¿verdad? Qué difícil es quitarte no sé, hasta el día siguiente sigues oliendo a birria o a pescado, ¿verdad? Dios mandó el pez, eso me gusta. Pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo quiero que veas esto. Y de terceras, y de cuartas, y de quintas oportunidades. Qué lindo Dios. Fíjese que allá en uno de los tazones esos del fútbol americano, el tazón de las rosas, allá en 1929, ahí sí todavía no había nacido yo. Resulta que había un jugador de apellido Riggles que estaban jugando y en un momento de toda la trifulca se le cayó el balón a un jugador del equipo opuesto y él recoge la pelota. En ese fútbol americano es válido, esa es una jugada, y entonces él empieza a correr para anotar. Pero en la confusión no se da cuenta que está corriendo en sentido contrario porque va a su propia portería. Al grado que el corredor más veloz que tenía su propio equipo corrió a tal velocidad que lo alcanzó en la yarda 3, o sea, 3 yardas antes de anotar en su contra, lo tumbó su propio compañero. ¿Sí? Iban perdiendo, entraron a medio tiempo y el manager, el entrenador, cuando están todos esperando que lo remueva, decide poner a jugar a los mismos. Y todos se preguntan, ¿cómo es posible? Y el Riggles le dice, ¿cómo es posible que me pongas de nueva cuenta? Y el hombre le dijo, tú, después de lo que hiciste, vas a ser más precavido para no cometer el mismo error. Inclusive ese error le costó que lo apodaran, así como Riggles, el del sentido contrario, digo más o menos en la palabra literal. Y lo metió a jugar en el segundo tiempo, jugando en una forma extraordinaria. Fue la clave para que el equipo revirtiera y acabara ganando el tazón. Fíjese nada más. Vaya que podemos pensar así en nuestra vida, que Dios puede darnos segundas oportunidades. Jonás, al igual que Riggles, pudo haber pensado que ya no podía seguir en el juego, que ya no tenía esperanza, que ya no podía servir a Dios. Mi hermano, Dios te da segundas oportunidades. Y lo vemos en la Biblia. Adán tuvo segunda oportunidad, Sansón tuvo segunda oportunidad, David tuvo segunda oportunidad, y podemos seguir enunciando personajes bíblicos que hemos inclusive estudiado, han tenido segundas oportunidades. Al final de cuentas, en la playa, el gran pez vomita a Jonás porque Dios lo ordena. Y me llama la atención porque creo que Dios lo llevó justo a donde debía haber estado desde un principio si hubiera obedecido. Fíjese nada más. Él iba para Tarsis y ya está. Y yo quiero cerrar con esta ilustración en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. En el mensaje a las iglesias. Y dice el Espíritu, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mi hermano, la obediencia es la clave. Aquí lo que estamos viendo dice, recuerda, ¿dónde estabas? Recuerda los tiempos en los que, ¿cómo has experimentado cuando estás cerca de Dios? Cuando sientes o experimentas como el favor de Dios, la cercanía de Dios, y ahora te das cuenta que te has alejado y te dice, arrepiéntete. Cambia de dirección, eso es lo que significa el arrepentimiento. Si vas para allá, vete en sentido contrario. Y dice, y haz las primeras obras. Obedece. Recuerda cómo andabas antes con Dios y regresa de nueva cuenta a Dios. Trae a la memoria, haz lo que te ha dicho que hagas. Aléjate de los vicios de la vida, de todo aquello que te distrae de la presencia de Dios. Salgamos.
una vez más con esta conciencia, sabiendo que lo menos que nos ha dicho Dios es ve y haz discípulos allá afuera todo mundo. Estemos atentos buscando a quién podemos llevar a los pies de Cristo. Hemos lanzado una estrategia en nuestra iglesia para el 2017 que hemos utilizado 2 palabras para definirla: invita y recibe. Invita y recibe. Estamos promoviendo y aprendiendo a invitar a la gente y promoviendo y aprendiendo a recibirla. Vayamos concentrados en este gran llamamiento. A lo mejor nuestra vida que está fallando ante Dios nos detiene y nos avergüenza para invitar a otros. A lo mejor decimos, no tengo cara para invitar a alguien a la iglesia porque sabe cómo estoy viviendo. Entonces arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y regrésate otra vez para que experimentes ese primer amor y puedas ser instrumento de Dios para llevar a otros a los pies de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios amoroso, misericordioso, porque eres un Dios de segundas oportunidades, porque tienes tanta paciencia para con nosotros, mi Dios. Perdona nuestro pecado, Señor, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestro alejamiento y nuestra frialdad o tibieza, Padre. Queremos vivir en ese primer amor, mi Dios. Queremos experimentar tu presencia. Señor, para aquellos que se han alejado de ti, tráelos de nuevo, Padre, muévelos con tu Espíritu Santo. Hazles ver que estás con los brazos abiertos, dispuesto a recibirles, para perdonarles, amarles y guiarles, dándoles más oportunidad de servirte, Padre. Y a nosotros, mi Dios, fortalécenos y haznos sensibles a la necesidad del mundo y a seguir tu mandato, tu ordenanza, Padre. Lleva con bien a mis hermanos donde quiera que vayan, Señor, guardándoles, protegiéndoles, dándoles de tu gracia, de tu presencia, de tu sabiduría, de tu favor y tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.